não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz... Bienvenidos a bordo, a otra emisión de La Mirada y con la otra mirada de Javier García. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? Una mirada diferente esta. Sí, muy diferente. Mira, muy diferente no se tolera, ¿eh? No, bueno, una mirada diferente por lo menos en términos visuales. Ah, está bien, bueno. Escúchame, pasó esta semana lo que hace mucho tiempo se imaginaba uno que iba a suceder, que es la confrontación del Ejecutivo con el Congreso de la Nación. En realidad, de Javier Milei con las mayorías de la oposición, incluyendo a gente de Macri. Y con un dato adicional, con los 24 gobernadores. Exactamente, ese es el punto. Exacto. Y esta batalla, que nadie sabe exactamente bien cómo sigue, porque son como las guerras. Uno sabe, se imagina que van a tener un límite, se van a detener en algún momento, pero tal vez después son larguísimas y culminan mal. Claro. ¿Vos pensás que va a ser larguísimo? Bueno, con lo que yo estuve hablando de gente del gobierno, creen que son las escaramuzas previas donde se muestran las armas que tienen. Lo que ocurrió el jueves fue una demostración del poder de los gobernadores diciendo: te podemos torpedear tu plan completo atacándote el superávit fiscal. Dicen que ya están las negociaciones y que están muy cerquita de alcanzar y que el gobierno pueda sostener el veto de Javier Milei, que ya anunció que iba a vetar estas leyes que golpeaban el superávit fiscal. Pareciera ser que tampoco va a haber una insistencia muy grande de parte de los gobernadores, que están muy molestos, más allá de la falta de fondos, también con lo que ellos llaman el plan de Carina, que es: no nos da absolutamente nada en las negociaciones políticas. Por un lado tienen el tema de Toto Caputo, que no le da plata, y en las negociaciones políticas parece que con la Libertad Avanza, dicen los gobernadores del interior, no se puede ni hablar, ni negociar. Bueno, son los dos malos de la película. Carina, para los gobernadores sí. Ahora, vos sabés que en Néstor Kirchner, cuando asumió como presidente, su primer objetivo fue impedir que se reunieran los gobernadores, que se reunieran en el Consejo Federal de Inversiones, claro, que está ahí en una cortada importante de la historia porteña. ¿Por qué? Porque había sido gobernador. Y él sabía lo que le podían hacer al Ejecutivo si los gobernadores coincidían para pedir plata, porque siempre los gobernadores se reunían para pedir plata. Lo cierto es que tenemos la primera explosión pasada esta semana y, digamos, algún tipo de expectativa. Yo no diría que sea tan fácil el camino de la recuperación política de este fenómeno. Sobre todo porque quiero que escuchemos acá, que veamos el video en el cual habla Milei sobre los gobernadores y sobre su propia decisión política. Es decir, están recibiendo un montón de recursos, además partieron de una situación de equilibrio, con lo cual no es que le están faltando recursos, están recibiendo más recursos. ¿Pero por qué no le da eso que piden? ¿No corresponde? No corresponde. Entonces, ¿por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Toda esta batalla judicial, institucional, ha derivado también en algunas situaciones críticas para la economía. Me parece que en alguna medida esta necesidad de pedir plata que tienen los gobernadores y de no concederla por parte del gobierno está realmente enrareciendo el clima económico, más allá de que nadie puede pensar con mucha seriedad que los gobernadores van a dar un golpe de Estado contra Milei, pero sí erosionarlo. Ahora, todo esto es muy serio. Sin embargo, hay otras cuestiones que no son tan serias y que me parece, Javier, que vale recordar. ¿Viste el viaje de Javier Milei hace exactamente una semana al Chaco? Sí, con el pastor evangélico. Pero si querés, antes de entrar en ese tema, te quiero hacer un comentario de lo que decías de los gobiernos, porque dijiste por error, tal vez no por error, lo de la judicialización, porque esto va a terminar en la justicia. El gobierno va a ir en dos instancias en la justicia: por la sesión, para ver si es inválida la sesión,
y porque si en algún sentido logran refrendar y voltearle el veto, también Milei anunció que va a ir a la justicia. Así que no te sorprenda que estas derivaciones económicas que bien señalás terminen también siendo resueltas en la justicia, ¿no? Otra vez la justicia resolviendo y teniendo este peso sobre lo que sucede no solo en la política, sino también en la economía. La Corte, sobre todo. La Corte, sobre todo. Bueno, pero volvamos a al pastor. De la visita del Chaco, al pastor evangélico, a un templo para 15.000 personas, que es una enormidad. En fin, Milei quiere estar bien con todas las religiones, el poder evangélico en esa zona es muy importante, como es muy importante en Brasil, es más fuerte que cualquier multinacional que quieras nombrar de repente. Bolsonaro ya había detectado ese fenómeno. Exacto, fue una de las razones también por las que ganó. Ahora, lo que salió de esa reunión, que creo que no para alegría de Milei, es un video que vamos a recordar acá, porque nosotros tuvimos un presidente que un día dijo que convertía los dólares en pesos, que fue el caso de Duhalde, de aquella famosa frase: si depositó dólares, va a recibir dólares. En realidad no recibimos dólares, recibimos pesos totalmente devaluados. Ahora, este pastor, Ledesma, mirá lo que pasó con él. Es sorprendente, es un hombre que transforma por alquimia, por religión, por fe, los pesos en dólares. Veámoslo. Esto es algo que me pasó estando solo. Cuando dijimos vamos a iniciar y vamos a ver qué tenemos, hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era, y conté y eran 95 billetes de $100. Qué país, Javier, maravilloso. Milagroso, milagroso. Milagroso, absolutamente milagroso. Y no vamos a hablar de fundar una iglesia, porque ya está fundada, pero realmente es una forma de atraer más adherentes, pensar que su vida va a cambiar porque los pesos que tiene en el bolsillo se van a transformar en dólares. En fin, me parece que le pasa a él, al pastor solo eso, al predicador. Por ahora no lo pudo replicar, ese modelo de éxito, me parece que no lo pudo replicar todavía. No, bueno, veremos. ¿No? Tenés que ser un hombre de fe. Hay que creer. Hubo una foto muy interesante, que es la de la tercera vía, que que tiene otro nombre, no sé qué nombre va a tener, pero son los hombres que no están ni con Milei ni con el mundo de Cristina y Kicillof. Claro, los que quieren construir ese tercer camino, ¿no? Exacto. Esa foto es bastante importante, la vamos a ver. Vos vas a enumerar algunas de las personas, vamos a señalar algunas de estas personas más educadas en apariencia, porque lo que proponen es que haya un mejor trato en la sociedad. Tratan de sacar como lo mejor de los dos mundos, ¿no? El equilibrio fiscal y las políticas económicas de Milei con modos más republicanos y, si querés, cierta empatía o justicia social que declama el kirchnerismo. Están como enrolados en ese mundo. Sí, y si hay un poquito de inflación, no importa. Exactamente, bueno, están en ese mundo. Vamos a hacer nombres. Emilio Monzó, está Facundo Manes, que se fue del radicalismo y está tratando de ver si en esta tercera vía le dan un poquito más del rol que él pretende tener. Pero también están los radicales, van a estar los radicales. Bueno, los radicales se están anotando en varios lugares, pero sí, obviamente que fuertemente están los radicales ahí. Hay algunos radicales que todavía aspiran a ver si se algún tipo de entendimiento con la Libertad Avanza. ¿Te acuerdas de los famosos radicales peluca? Sí, ahora escúchame, después de 7 elecciones consecutivas, es la primera vez que los radicales no van acompañando al PRO. Exactamente. Bueno, el PRO va acompañando a la Libertad Avanza, ni siquiera va como PRO, porque ya está el nombre de la alianza que estuvo con la Libertad Avanza, pero no está el nombre PRO, ni figura en la boleta el nombre PRO. Sí, pero ahora vamos a ir al PRO porque creo que es uno de los temas más importantes de la semana. Pero hagamos más nombres
de la gente que estuvo. Bueno, está Florencio Randazzo también. Suele participar en las elecciones, siempre saca muy pocos puntos. Es el apodo de sombrilla, aparece en temporada electoral. Muy bien, pero lo cierto es que siempre ha logrado alguna cantidad de porcentaje de votos que facilitan o perjudican algunas de las fracciones más importantes de la vida política. Bueno, la enemistad de Cristina con él es porque cuando se presentó fue el que impidió ese 5% que ella le ganara a Esteban Bullrich, ¿te acordás en aquella elección? Sí, y en esta integración nueva, ¿a quién va a beneficiar la aparición de Schiaretti, Monzó, Randazzo? ¿A Milei o a Cristina? Es una buena pregunta que, bueno, por ahora pareciera que le roban votos más al sector anti-Milei, porque no era el electorado de Milei el que vota a Manes y el que vota a Randazzo. Hay intendentes, sí tiene una pata territorial, armado como novedad, si querés, el intendente de Tigre, el intendente Esteban Echeverría, que empezaron a fotografiarse y también a acceder. Quiere volver Zabaleta en Hurlingham y se fotografió también con este armado del medio. O sea, tiene una pata territorial, tiene una pata política. Y después está Facundo Manes, por ejemplo, el gringo Schiaretti también se fotografió con ellos. Cayó muy mal la foto en Córdoba porque dicen, ¿por qué nos juntamos con gente que no tiene territorio? Señalando precisamente a Facundo Manes y que no tiene tampoco votos. Bien, pero hablando de fotografías, la fotografía más esperada, ¿cuál es? ¿Cuál sería? A ver. Bueno, pero vos venís de Lugo. No, bueno, pero me tirás ahí un centro, no lo puedo cabecear, no lo sé ese. Bueno, la fotografía más esperada y que el viernes pasado se estaba decidiendo cuál iba a ser la fecha de generarla, de producirla y de lanzarla, sí, es la de Mauricio Macri con Javier Milei. Mira. Para testimoniar, para testificar que van juntos. Sí. A las elecciones. Sí, porque la verdad es que se corrió un rumor esta semana también de que el PRO se escindía y había intendentes que respondían a Jorge Macri que no formaban parte del acuerdo. Bueno, al final el PRO completo cerró esta alianza con La Libertad Avanza. Falta la frutilla, o está ya la frutilla de la foto. Bueno, y si te gustan ese tipo de fotos, tal vez también tengamos pronto una foto del otro lado, porque también se selló la alianza entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. También participó Sergio Massa. Tal vez haya una foto ahí también, tal vez lo veamos a Axel Kicillof dándose una vuelta por San José. Y quizá, ahora son fotos efímeras, ¿no? Sí, claro. Tanto la de Macri con Milei como esta otra de Massa, Cristina, Máximo y Kicillof en la calle San José. No sé, le tendrán que pedir permiso a la justicia para entrar, no lo sé. Sí, claro. Y si querés otra foto efímera, es la de los 24 gobernadores juntos. Esa me parece que va a ser la que más rápido se va a disolver. Bueno, pero vamos a ver, porque los principios de las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. Sí, claro. Ahora, no al margen, porque las peleas son muy importantes. Vos me comentabas ayer que toda esta derivación de conflictos entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y el gobierno, en particular con Milei, que Milei la trató de traidora, que nadie sabe exactamente cuán traidora es, si es que ha sido traidora, la pelea esta de feria que ha tenido con Patricia Bullrich. Sí. Las mujeres están haciendo unos escándalos y están desbarrancando en alguna medida al mundo político, y después tenemos un video para ver al respecto. Vos me decías que creías que Victoria Villarroel hacia el futuro, ¿qué podría ser? Claro, porque Victoria Villarroel ahora queda huérfana, ya es la traidora para la Libertad Avanza, con lo cual hay que descartarla de cualquier tabula rasa de nada. Y quienes todos observan este fenómeno de una candidata que tiene números de imagen positiva muy elevados, si bien ha caído en los últimos tiempos, sigue gozando de una buena popularidad. Primero fueron los peronistas, ¿te acordás que Guillermo Moreno la querían disfrazar de peronista por su carácter nacionalista y demás? Pero los que están mirando con buenos ojos a Victoria Villarroel para tentarla, para traerla, porque si no se queda fuera de todo, en algún lugar te tiene que resguardar, es lo que se llaman las viudas de Mauricio Macri. Dicen, el retorno del ingeniero puede ser
montado sobre Victoria Villarroel. Imaginan, fantasean, especulan una fórmula Mauricio Macri-Villarroel para 2027. Bien, yo a propósito de eso te digo, Javier, que no sé qué va a hacer Macri, porque nadie lo sabe, creo que ni él tampoco. Ni él lo debe saber. Pero sí me parece que hay una decisión, en términos generales, de las figuras más representativas del PRO. Y el candidato del 2027 hay que buscarlo entre estos 5 gobernadores. Claro. Cornejo, Mendoza. Sí. Que no tiene reelección. Jorge Macri, Capital Federal. Sí. Seguí vos. Tenés a Nacho Torres en Chubut. Lo veo con menos posibilidades, más allá de que es el que mejor o el que anda más en la superficie. No, y además es el que está teniendo un plan de, si querés, un plan de campaña más interesante, porque bueno, Jorge Macri ya tuvo este problema electoral, sufrió su primera derrota importante, el PRO, en la gestión de Jorge Macri, y otro que tenés en ese número de estos candidatos es Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. Y falta un 5. Sí, el que todavía no se sabe si ganó o perdió en la última elección, porque algunos dicen que ganó y otros dicen que perdió, que es Maximiliano Puyaro, en Santa Fe. Con mucho territorio y mucha importancia. Y enemigo, el primer enemigo, si querés, del gobierno nacional. Fue el primero que tuvo estas escaramuzas más visibles con el gobierno nacional, porque, por ejemplo, Mendoza fue tímido, incluso en la votación del jueves, en la famosa y escandalosa votación del jueves, los mendocinos que responden a Cornejo no participaron. Igual y tampoco lo de Frigerio. Igual hablemos un poco sobre el futuro. Entre estos 5 personajes, entre estos 5 gobernadores del PRO, si Macri no hace alguna de las que suele hacer él, va a estar el próximo candidato a presidente de lo que ha sido el PRO. O sea que no va a haber un outsider, decís vos, no va a haber un outsider. Exactamente, más allá de las recomendaciones de un outsider. Mirá. Javier, te propongo sí. que no solo anunciemos al invitado de esta noche, sino que empecemos un reportaje con nuestro querido visitante, alguien que nos va a hablar del tema del momento, que a veces no es la política, o es la política o reminiscencia de la política. En este caso, una serie que amenaza a ser la más vista en la televisión argentina, inclusive superior al Eternauta, que es la serie sobre Carlos Menem. Recordando que ya había una serie sobre Carlos Menem y que por alguna razón no ha salido al aire. Una serie mucho más documentada que la que está hoy en la televisión. Una serie en la cual Zulemita eligió a los periodistas, mejor dicho, al periodista que iba a entrevistar a su padre, que es el caso de Novarecio, y bloqueó a otros 2. Y no me hagas decir quiénes fueron. Que participaron otros exmiembros del gobierno de Menem y que a pesar de Zulemita, no sé, me parece que hubo otra dama que no le interesó o no le gustó cómo se constituyó ese documental. Ese documental está en suspenso, congelado, pero la nueva serie, lo que parece que va a ser un gran destino televisivo de auditorios, eso lo vamos a comentar ahora con Juan Bautista Joffre, alguien que participó en ese circuito, en ese entorno tan chico que hubo alrededor de Menem, justamente en los tiempos en que Menem llegó a la presidencia de la Nación. Estimado Juan, decime, ¿viste la serie esta sobre Menem, que parece que va a ser un éxito o es un éxito? ¿Qué te pareció en términos generales, digamos? Una gran ficción. Y una gran ficción, yo te diría, a veces con reiteradas poses negativas. Una gran ficción porque no es respetuoso con la historia de Menem. Empieza en el 88 como si Menem fuera un desconocido. Y les quiero recordar a tus televidentes que Menem ya había presentado su candidatura presidencial en el año 74 y fue en Rosario. Y no le fue bien porque tuvo que salir dentro del baúl de un auto, escaparse porque lo querían matar o golpear. Pero el Menem del 88, que recorre su provincia u otras provincias, es un Menem desconocido porque
la verdad es que en la película parece como si nadie lo conociera, y Menem ya era muy conocido. Es decir, Menem cuando estaba desterrado en Mar del Plata, prácticamente no podía salir a la calle porque la gente lo rodeaba para hablar con él o palmearlo. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires, por eso lo mandan a las Lomitas, a pesar de que tenía en ese momento esa oposición del ministro de Interior de la época, que era Albano Arguindegui, que no lo quería y lo manda a ese lugar tan caluroso que es la Lomita, como dije, No, y decían porque que Arguindegui le quería cortar las patillas, no sé si se la cortaron. no, no sé si se acortaron, pero en realidad lo tomaban un poco en chiste, eso es lo cierto. Ahora, viendo la serie Y esta, lo maltrataron, ¿sí? sí, hay un personaje que no sé si es imaginario o es cierto, que es el fotógrafo, que sirve para contar la historia No, ficticia el que vos fotógrafo decís. no es cierto, porque después el fotógrafo sigue siendo el mismo que está en la presidencia y saca fotos a Menem, y ya para aquella época, es decir, del año 89, el fotógrafo era Víctor Bulle, que es cuando él es presidente. Víctor es el presidente, es el fotógrafo presidencial. El gran Víctor. Ahora, Sí. ¿a quién responde esta serie? Porque es obvio que hay algunos que no quedan bien y otros que quedan mal. Por ejemplo, Cavallo no queda bien. O sea que hay No, alguien queda que, siempre con una visión negativa. Siempre el Caballo va dando una visión negativa. Y la verdad es que Cavallo le puso orden al gobierno a partir de abril del 91. Este, empezó con una buena relación con Menem, que después se fue deteriorando, quizás, o sea, porque él estimaba que tenía mayores méritos que Menem para el éxito o el reconocimiento internacional. Y Cavallo no podría haber hecho lo que hizo, para ser justos, no podría haber hecho lo que hizo si no hubiera tenido ese paraguas político que era Carlos Menem. Es el Cavallo que va a llegar al Ministerio de Economía luego de un periodo no muy largo como canciller, gracias a los apoyos que él tenía, por ejemplo, del cardenal Primatesta en Córdoba. claro, Cavallo, Cavallo soñaba con ser ministro de Economía. Y la verdad que pocos conocen es que mucha gente o muchos miembros del establishment económico no deseaban a Cavallo en ese momento. Cuando hablo de ese momento estoy hablando de mayo-junio del 89, antes de asumir como... Por eso, cuando Luis Barro Nuevo, a la salida de la habitación de Carlos, me dice: Tata, se nos cae el gobierno, no tenemos un papel, yo me acordé de una propuesta que tenía de Néstor Rapanelli de diciembre del 88, de un plan económico que le garantizaba al candidato la revolución productiva y el salariazo. Y así fue como Bungibón entró. ahora, da la impresión que viendo la serie esta, la otra serie que todavía con Menem vivo, en la cual todavía no se dio, no sé si se va a dar, que era de Netflix, creo, que hasta Novarecio le hizo un reportaje a Carlos Menem, que nadie sabe por qué no salió, donde Zulemita eligió al periodista y borró a otros dos. Falta un libro o un testimonio, digamos, más certero. Ha pasado bastante ya del gobierno de Menem y no hay un No, yo libro, no te diría más digamos, sentido, no, sino más respetuoso de la historia, de la que vos formás parte. Y vos formás parte porque eras director periodístico de ámbito financiero. Vos estás ahí cuando Ramos me dice que había que mandar a alguien a la matanza. Yo sí, podía haber elegido cualquiera y yo le dije a Ramos: voy a ir yo porque la sección necesita color, está media aburrida. Y ahí es cuando me voy a la matanza. ¿Y vos estás ahí? a la avenida Cristianía. Venía Cristianía, exacto. Y Creo que fue tu debut en esa avenida. cuando yo entro el domingo, este, y veo que Ramos no está, y miro tu escritorio y está vacío, el que está de secretario de cierre es Luis Beldi. Le pregunto: Luisito,
¿qué tenéis para la contra? No tengo nada, me dice, salvame. Y ahí tenés la nota de Menem, nada más que eso. Son los planetas. Bueno, volviendo a la serie, en la serie te muestra un Es importante, Robertinho, porque ese es el comienzo, porque es el comienzo de la epopeya. Lo de Menem en la interna fue una epopeya. Absolutamente. Bueno, en alguna medida está relatado eso en la serie, pero la que queda como una víctima y una Juana de Arco dentro de la serie es Zulema Yoma. Bueno, hay diálogos que son absolutamente ciertos, que yo los conozco porque los tengo anotados, entre Carlos Menem y Zulema. Es más, diría que hay una fuerte presión de Zulema por estar al lado de él cuando jura como presidente en el Congreso. Y es el ceremonial de canciller que le dice que ese no es su lugar. Pero ella quería estar ahí como estuvo Evita al lado de Perón cuando asume por segunda vez la presidencia. Pero a Zulema se le da un palco muy importante. Entonces, el que tiene que hablar ahí con él a solas soy yo, contándole lo que me están pidiendo. Y él me dice, si yo soy honesto, mañana me piden el gabinete. Ah, mira. Y la verdad es que Zulema fue el lugar que le correspondía y Zulema va a tener un lugar preferencial en el desfile de la Avenida de Mayo, que es el que va al Parlamento. Ahora, Después los desajustes matrimoniales también los he vivido, pero me parece que es muy intimidad como para relatarlo. No, nunca se me ocurrió escribir un libro sobre Menem, ni creo que lo haría. Igual falta ese libro, ¿Cómo? que falta ese libro en la Argentina. Sí, pero nadie lo puede escribir, porque no lo tiene anotado. Yo Pero tomaba nota, vos lo tenés. anotaba todo. No, pero no tiene sentido hablar de eso y no, la verdad que no me gusta, por respeto a Carlos. Ahora, hay dos características ahí en la esencia de la serie. Es como que los musulmanes o el mundo árabe estaba, digamos, desde el principio de todo, le avisaron a Menem que la traición se paga con sangre y para eso le regalan unos gemelos con esa leyenda. Y eso se va repitiendo hasta llegar al final de los atentados contra la embajada de Israel y contra la DAIA. Vos me estás queriendo que yo diga que el atentado contra Carlitos se debe a eso y no tiene nada que ver con eso. No, pero yo no dije eso. No, yo lo que digo son el caso de la embajada y el caso fundamental de la DAIA. La serie indica que van a esa situación, a que todo es una venganza árabe contra una persona de origen árabe como Menem. ¿Se habla de Siria? Porque hay una entrevista que va a ser en agosto del 88 entre Carlos Menem y el presidente Assad de Siria, donde Menem, según el autor, se va a comprometer a darle transferencia misilística. Sí. Argentina es muy avanzada a nivel atómico. Lo que pasa es que el testigo ya no está, se llamaba Oscar Espinosa Melo, que fue testigo de eso porque era el único que hablaba idioma y que podía traducirle a Carlos Menem. Vamos a un pequeño corte para seguir luego con otra esencia del programa y con la parte más sabrosa de Juan Bautista Llopis. ¿Sabes, Javier, que siempre nos reprochan que a veces no damos nombres de los personajes, que a veces prometemos notas y después no las podemos hacer, siempre por razones de tiempo, no porque prometamos y no querramos cumplir? Igual no hables en plural, porque sos vos el responsable de eso. Ah, bueno, porque vos no intervenís en el programa. Te falta... En la parte mala no.
te faltan condiciones para participar en el programa. Yo, en las partes malas, en esas partes donde se dan los nombres y eso no participo. Yo participo en todo lo otro. Vos ni siquiera te acordás que el domingo pasado nos quedó una pregunta pendiente que íbamos a resolver, un tema que íbamos a resolver, un tema importante. Sí. YPF. ¿Cuál fue? YPF. Exactamente. ¿Cuál fue la primera pelea que hubo entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof con el empresario Sebastián Eskenazi, que en realidad era el que llevaba todo, y Repsol? ¿Cuándo empezó el conflicto entre ellos? Claro, empezó cuando le dio el 20% de la empresa, ¿no? No, señor, el conflicto no. El conflicto, porque hasta ese momento tenían buenas relaciones. Yo diría que óptimas relaciones. Bueno, tenían un acuerdo donde le dieron el 20% de una petrolera que se pagaba con regalías. Nunca pusieron un peso. Bueno, decime si no eran amigos. Mejor no hagamos historia de eso porque va a ser un escándalo. Pero claro, esa armoniosa relación que tenía Cristina con YPF explota un día, porque ya venían bajo sospecha. ¿Y cuándo explota? Cuando empieza a llorar Axel Kicillof. Que acá la gente se olvida de que Kicillof, por ejemplo, fue director de Techin alguna vez, claro, pero fue subdirector de Aerolíneas Argentinas y ya se había ganado en esa época el corazón de Cristina. Entonces fue con la manito levantada y le dijo: Cristina, tengo un gran problema, un gran problema. Y Cristina le dijo: chiquito, ¿cuál es el problema que tenés? Y el problema es que YPF me cortó la entrega de combustible, porque dice que no le pagamos. ¿Cómo? ¿No tenés combustible para que no vuelan los aviones de aerolíneas? Exactamente. Y lo cortó la empresa que en apariencia es nuestra, o que tenemos responsabilidades sobre esta, o que parece que son amigos. Ah, no, déjamelo a mí. Entonces, Cristina lo llama a Eskenazi. ¿Y qué le dice? Lo pone verde, la primera vez que lo pone verde. Claro. Y le dice: ¿cómo es que no le das combustible a Aerolíneas Argentinas para que vuelen los aviones de aerolíneas y la empresa estatal se funda? Y Eskenazi le dice: lo que pasa es que nos debe, no sé, 5.000 millones de pesos, una cifra de esa dimensión. Y Cristina le dice: mira, decidle a tu amigo Brufau y a vos que lo que le debe se va a discutir después, pero bajo ningún aspecto ustedes pueden siquiera amenazar con un corte de combustibles a Aerolíneas Argentinas. ¿Lo entendiste? Lo empezó a entender, pero no duró mucho eso. No, viendo cómo le hablaba a Cristina Parrilli, ¿te acordás en las escuchas? Bueno, no me hubiese gustado estar en los zapatos de Eskenazi en ese momento. No, pero se puso unos zapatos más chicos todavía para otras reuniones. Sí. Pero bueno, dejemos ahí y pasemos a otro capítulo, ya que estamos con el tema de los empresarios. Ahí hay un video de los empresarios bastante interesante que nos va a poner el director con relación al tema de los gobernadores, de los intendentes y del aumento de los impuestos. Porque siempre hay que recordar que al gobierno de Carlos Menem y en particular a la administración de Domingo Cavallo, lo que más afectaron el plan de convertibilidad fueron las provincias, porque las provincias gastaron en exceso. Claro. Posiblemente es algo que quieran hacer ahora, más allá de las necesidades de federalismo, más allá de que haya cuestiones que le haya apretado Milei, le haya ajustado en parte los ingresos, pero las provincias se niegan en términos generales a ajustar. Fíjate, una curiosidad con relación a eso. En la negociación por esta plata que tiene que girar la nación a las provincias, la nación le dijo: díganme para qué obra puntualmente necesitan la plata, cuándo la van a hacer, en qué tiempos y para qué situación. Y dijeron: no, la plata la queremos sin condiciones, porque la queremos gastar como nosotros queremos. Eso es, bueno, es lo que decís vos, la fiesta del gasto que históricamente caracterizó a las provincias argentinas. Bueno, también es la Constitución, ¿no? Sí, claro, obvio. Uno se gaste a gobernador para que un presidente o alguien que está a cargo
de la Casa Rosada te diga lo que tenés que hacer con tu plata, es como ordenarte qué debe comer o qué no debe comer tus hijos. Es una discusión interesante, pero veamos este video de los empresarios. Pusieron un impuesto a los empresarios y todos festejaban. ¡Idiotas! Hay un municipio que cerré la sucursal por el costo del municipio. Tenés creatividad, podés imponer impuesto al oxígeno. Yo, por ejemplo, tengo un margen de un 8, un 10% de rentabilidad. Si a mí me meten un impuesto arriba de eso, de un, no sé, 5%, lo traslado a precio. Siempre el que paga los impuestos es el consumidor. Parece absurdo lo que están haciendo, por ejemplo, intendentes y gobernadores que están metiendo impuestos para, digamos, salvarse ellos. Están doliendo los bolsillos a la gente. Hay un municipio que cerré la sucursal. Y hay otro que estoy por cerrarla. ¿Por qué? Por el costo del municipio, las tasas municipales. El último que estoy hablando en Lanús. Este video, Javier, viene a cuento de algo que ha pasado con Mercado Libre y Galperín en la provincia de Córdoba, que decidió levantar personal, enseres. Sí, casi que cerrar físicamente la empresa desde Córdoba por los ingresos brutos. Algo importante está pasando en la Argentina y los gobernadores van a tener que tomar en cuenta esta situación, porque justamente cuando Galperín hace este cierre en Córdoba por los excesos, más allá de que es un vivo, es un empresario y que quiere ganar más plata, etc., lo cierto es que Galperín está por contratar, creo que alrededor de 4.000 programadores más para su empresa. En la Argentina, 4.000. Y de Córdoba levanta. Y ya tuvo una discusión con Puyaro en Santa Fe por el mismo tema. Con Córdoba fue más dramática la resolución que tomó Mercado Libre, pero viene discutiendo muy fuertemente con los gobernadores que cobran alícuotas muy caras de impuestos. Exacto, y los intendentes también. Y con los intendentes también, incluso se está dando el fenómeno de la competencia entre intendencias, que cobran algunos un impuesto y otros no, y por ejemplo la gente está empezando a cambiar de estación de servicio en la que carga porque en la del vecino, en la del municipio vecino no cobran esa tasa. Exacto. Bueno, igual creo que es la primera semana en la cual Milei, quizá a él le guste esto, porque Milei parece que le gusta tener conflictos, pelear, arrojar improperios contra otros que son rivales hoy y amigos mañana, etcétera, inclusive con los que tiene cerca. Pero todo este tema, hay dos cuestiones que afectan, digamos, la salud moral del gobierno, que lo hacen parecer en algunas cuestiones a otros gobiernos. Episodios como tuvo, bueno, Menem tuvo varios, Néstor tiene una cantidad enorme, pero hay dos que empezaron con Milei. Uno es el caso del avión privado con las valijas, que, bueno, la gente empezó a especular de infinidad de formas, que un avión que salía de Estados Unidos venía con valijas llenas de plata, o que ese avión venía cargado con droga, o que ese avión traía material sospechoso, etcétera. Creo que la última declaración del piloto, en la cual era Bagallero. Era Bagallero, que traía un inflable para el hijo. Exacto, cosas para la familia y demás. Digamos, hay anomalías posiblemente en ese proceso de los amigos del presidente o de los amigos del presidente, pero ese capítulo del avión privado con valijas raras me parece que se está desinflando como el inflable. Se desinfló muy rápido. El que no termina de desbrozarse es el caso Libra. Para ahí todavía el gobierno no presentó los argumentos suficientes para mostrar que no hubo una estafa. Porque para los que están en las comisiones, para los que no están en las comisiones, hay una imaginería popular dada por las investigaciones que se han hecho y que seguramente hará la comisión, es que haya habido algo más que raro, más que trasnochado, más que opaco, y el gobierno sinceramente no ha dado explicaciones a este fenómeno de la creación de esa moneda virtual o lo que sea. La meme coin. Exacto. La comisión, me parece, se va a crear, la comisión investigadora. Lo que sí es cierto que los propios legisladores que integran o que van a integrar la comisión
reconocen que no tienen elementos de prueba o prueba fehaciente para declarar que eso ha sido una estafa. ¿Vos tenés algo más? Mira, hasta ahora la comisión se creó, la investigadora, lo que no se definió son las autoridades. Al no tener las autoridades definidas, porque hay un empate técnico en la conformación de las fuerzas en la comisión, bueno, su funcionamiento es errático, no tiene dictámenes vinculantes. Entonces, hasta ahora lo que hubo fue un desfile de expertos de un lado y del otro, algunos diciendo que, por supuesto, por qué configuraría una potencial estafa, la conducta que tuvo el presidente o lo que sucedió con lo de Libra, y otro mundo de expertos que dicen lo contrario, dicen que nunca podría ser una estafa una operación de esta característica con el riesgo que ya se sabe de antemano que corren los inversores que deciden poner su plata en este tipo de instrumentos financieros o, bueno, estas meme coins o lo que sea. Hasta ahora es más, si querés, una parte de show político, mediático, más que judicial. La parte judicial se está investigando en la justicia argentina, en la justicia del exterior también. Sobre eso se esperan avances. Tampoco se logró avanzar demasiado. No hay mucho sobre ese tema, pero lo cierto es que me parece que la comisión del Congreso, que está trabada por cuestiones políticas, tampoco sé si va a dar demasiadas novedades en términos concretos. Sí puede dar novedades políticas, pero me parece que en términos concretos no pareciera ser que vaya a avanzar demasiado. Bien, te recuerdo también, Javier, que en otros programas de hace 15 días ya veníamos avisando que la situación de Alberto Fernández tendía a parecerse a la de Cristina Fernández de Kirchner, con o a mucha la que han atravesado todos los expresidentes de la Argentina. Nosotros dijimos que iba a haber lío con Alberto Fernández. Primero con el caso Fabiola, una madre que no solo no permite ver al hijo, sino que pide 12 años de prisión para el ex marido. Sí. Tiene que y que el fiscal dice que ya están acreditados los hechos que se le imputan, ¿no? Las lesiones, los golpes, el maltrato físico y emocional que sufrió Fabiola. Esa causa lo tiene muy complicado porque va a juicio oral y ahora lo procesaron por corrupto, por haber metido la mano en la lata, por haber hecho esta picardía con los seguros, dándoselo a su amigo, a Martínez Sosa, al cual también le debía plata y que era el esposo de su secretaria, ¿no? Así de burdo. Exacto. Ahora, esa causa, a mi juicio, va a tener grandes problemas para Alberto Fernández. Esa causa es muy delicada porque la trazabilidad de toda la operatoria a través de un decreto que firmó Alberto Fernández, las autorizaciones para darle o concentrarle en 3 productores de seguros, uno amigo, socio y marido de su propia secretaria, bueno, y las conversaciones que surgen de los chats de su propia secretaria y de este hombre Héctor Martínez Sosa, bueno, lo comprometen mucho a Alberto Fernández, que me parece que va a tener que dar explicaciones por los golpes muy prontamente en un juicio oral y también cuando esta causa sea elevada a juicio por la corrupción en los seguros, tema del cual Alberto Fernández no puede decir que es ignorante. Y ahora lo prometido, Javier, la parte más jugosa, históricamente más rigurosa también, de lo que ocurrió cuando Menem era candidato, presidente, contada por un testigo del momento que no se conoce y que lo revela el Tata Joffre y que por supuesto no está en esta serie, quizá por razones cinematográficas, supongo. También la serie, si bien consigna algunos éxitos de tipo económico, produce algunas situaciones curiosas. Por ejemplo, incluye la canción esa "¿Qué tendrá el petizo?", referida a Menem, cuando en realidad esa canción está referida al ex suegro de un ministro de la Nación Argentina hoy. Pero esos son reparos históricos que revelan cierta falta de rigor en todo este tema de la serie. Rigor hay muy poco. Hay muy poco, se salta de la fiesta con Periñón a una determinación de tipo económico, que es bastante tiempo más tarde. Sí, en fin, no tiene rigor histórico y bueno, es el desorden argumental que puede existir. Por otra parte, vos ves como que el actor principal es un progre que se divierte y goza dejándolo ridículo a Carlos Saúl Menem. Claro, tiene una visión como de izquierda, ¿no?
una visión progre del menemismo. Y sin tener que en está cuenta copiado de la obra Evita también. Es una suerte de testigo ambulante, anónimo, acá disfrazado de fotógrafo. La verdad es que no la vi a la serie de Evita, pero Evita termina con un romance con el Che Guevara, no tenían Sí, por nada que eso, hacer. bueno, era el que contaba la historia, ¿no? Usaron Además, hay un desajuste que vos conocés muy bien, Roberto. El desajuste es un supuesto romance de Carlos Menem con María Julia Sogaray. Sí. Eso tiene otro destino, otra gente, y Carlos no estaba en eso. Incluso yo te diría, te puedo agregar que María Julia no era la candidata para la privatización de los teléfonos. ¿Quién era? Era Héctor Siracusano. Y el que tuvo era la mano derecha del Sogaray. El que tuvo que intervenir a favor de María Julia es nada menos que Álvaro Sogaray, que era una persona muy escuchada en esa época. Luisito Barreno es un personaje clave en la historia de Carlos Saúl Menem. Exacto, Porque no aparece. Que va a enlazar a Menem con el Coti Sigla y Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos. Exacto. Yo recuerdo muy bien ese día que le ofrecen a Menem hablar con Alfonsín, porque yo estaba ahí. Eso de fue todas en el las fotografías que hay en Olivos, de dándose la mano esos dos grandes dirigentes, ninguno de ellos sabía realmente qué había pasado y cómo se había formado la cuestión. Ni siquiera Duhalde. Bueno, Duhalde me parece que es el último a enterarse y el que ni siquiera se dio cuenta que era perjudicado. No lo sabía Bauzá, no lo sabía Eduardo Menem, no lo sabía Carlos Rucauf, no lo sabía Carlos Cora, que está en la foto a la izquierda, Pacheco Berongaray, que era un hombre de Alfonsín, a la derecha, en fin. Esto se resolvió de otra manera. ¿Y por qué no nos contás? ¿Por qué no nos contás cómo se resolvió? Se resolvió porque es un enlace que hace el Coti con Luis Barrionuevo. Luis Barrionuevo va con el mensaje de que Alfonsín se va a reunir, que hay un lugar donde se van a encontrar. A Luis Barrionuevo ese día estábamos en una carrera de caballos, que yo había acompañado al presidente. En San Isidro. Muchos más que, además. Y no lo dejaban entrar al palco porque no tenía corbata y saco. Se le acerca el flaco Vico, que ya estaba fuera del gobierno, y le dice: Carlos, ¿vos querés volver a ser presidente? Sí, le dice. Bueno, hacelo entrar a Luis Barrionuevo, que tiene un mensaje para vos. Y ahí entra Luis Barrionuevo y le habla, aparte de la reunión que se va a hacer en la casa de Dante Mario Caputo, que estaba cerca de Olivos. Así se hace la reunión. Pero el enviado es Luis Barrionuevo. Y hay tanta gente que participó en la vida de Menem, en su interna, que para qué los vamos a nombrar, los puedo nombrar, pero no tiene sentido. Está bien. Bueno, convengamos también que la historia de Menem es medio inabarcable en una serie de 4, 5, 6 capítulos. Así que veremos. Pero de cualquier modo, bueno, la gente... Hay un clima general de joda en toda la película. Sí. La presidencia de Menem no fue todo una joda. Se cambió el país. Y la Argentina se benefició con la Argentina que dejó él, que llega hasta el final de Kirchner. Sus rutas, sus privatizaciones, de la manera con que hablábamos por teléfono, en fin, todas esas cosas que hoy el argentino, nuestra generación, lo sabe. No era todo joda, y con Menem tampoco era joda. Podía estar jugando al golf, pero cuando él recibía un llamado telefónico, sabía de quién lo llamaba y qué instrucción había que dar. Estaba enterado de todo, absolutamente de todo. Bueno, Juan, te agradezco. Creo que, bueno, era necesario algún tipo de revelación sobre este acontecimiento fílmico que parece que va a tener más éxito que El Eternauta. Te agradezco mucho, pasala bien. Gracias a vos, Roberto. Y nos vemos pronto. Para que aprenda un poco Javier, que era muy chico. Sí, no sé, Javier no ha hablado para nada. ¿Qué haces, Javier? Estaba esperando. ¿Estás aprendiendo? No, estaba esperando que me dijeran si quería preguntar algo. Pues, bueno, preguntá, Javier.
No, yo, Tata, lo único que una duda con relación a muchos jóvenes van a acceder a lo que fue la década del 90, más allá de los mitos y las leyendas que se cuentan, van a acceder por primera vez al ver esta serie sobre lo que ocurrió y lo que fue la década del 90. De los a trazo grueso de los personajes, ¿qué te parece que está logrado? ¿Qué personaje se reflejó bien o que no tiene absolutamente nada que ver para los jóvenes que acceden por primera vez a esos personajes, ¿no? Javier, que no hay personajes, tienen nombres supuestos, pero los verdaderos personajes no están ahí. Pero vos ves reflejado a Menem en algo, más allá de los errores históricos, en la personalidad, por lo menos el trazo grueso está logrado o ni siquiera se acercan desde ese lugar. No, sí, hay momentos de que esa mirada que tenía Menem, que a veces era muy penetrante cuando hablaba con vos porque te decía sentir que eras el único, que está lograda por el actor. El resto es todo fiesta. Y no era así. Porque Menem llegaba muy temprano a la Casa de Gobierno. Y te lo digo por lo menos por mi época, porque yo tomaba desayuno con él todos los días, como jefe CIDE. Y era un tipo que se levantaba muy temprano y se acostaba tarde, pero llegaba muy temprano. El que lo cuente, si no, Ramón Hernández, que era su secretario privado. Bueno, pero se mandaba unas siestas hasta con ruleros. No, como el general Perón también, y como tantos otros. ¿Algo más, Javier? No. Perón decía que dormía siesta porque quería tener 2 mañanas. Mira. Magnífico, Juan. Gracias. Chao, querido. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, llegamos al final del programa, ¿no? Ya estaba todo como se decía antes, todo el pescado vendido. Todo el pescado no. Vamos a poner algo en la congeladora. Algo queda para el En el freezer, perdón. Mirá la diferencia entre vos y yo. En el freezer. Exacto. Javier, gracias. Gracias otra vez al Tata Joffre que nos dio algunos elementos históricos realmente jugosísimos. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo.